Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheratan somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Lo que está en la raíz de la existencia humana es la locura, la ciega compulsión de agresividad que yace en el corazón de todos los animales. Si la gente fuera consciente de esto, si un gran número de personas empezaran a expresar esta locura bajo consignas como liberación existencial o haz lo que te venga en gana, estamos acabados. Es el fin de la civilización humana. Daría igual qué fuerza de la ley o el orden tratara de dominar la situación. Todo acabaría fuera de control. Cita del inspector. Hola, buenos días, tardes o noches tengan ustedes. Nosotros somos Sheratan y Violeta. El día de hoy traemos a ustedes un cuento bastante impresionante y francamente morboso, por lo que si son personas sensibles les recomendamos tener discreción al escuchar el programa de hoy. Fauces Salvajes, Kyobo na Kuchi, fue publicado por primera vez en julio de 1969 en la revista Hayakawa Mystery Magazine. Este cuento nos habla de un hombre con pensamientos bastante radicalizados y encausados hacia el nihilismo, que es básicamente este conjunto de ideas que forman todo un pensamiento filosófico en donde se llega a la conclusión, después de analizar muchas preguntas, de que nada tiene un valor en sí, que todas las religiones, acciones y decisiones harán llegar al ser humano a su decadencia, el vacío total y un fin que verá el sinsentido total. Así pues, este hombre, provisto de una enorme rabia y de muchísimas preguntas, en donde termina cuestionándose a sí mismo ¿por qué habría que haber un porqué?, decide iniciar con una serie de procedimientos irreversibles, extremos, autodestructivos y radicales. Inundado por este irrefrenable deseo, casi necesidad, por destruir, con una máquina automatizada capaz de llevar a cabo las más delicadas, complejas y difíciles operaciones sobre cuerpos humanos, y al lado una pequeña cocina equipada con sartenes, cortafiambres, hornillas y horno eléctrico, procede a iniciar con la primera de las que serán varias operaciones llevadas a cabo en sí mismo. Encendió la grabadora de video, anestesió su propia pierna derecha con una aguja y dejó que la máquina hiciera el resto. Así pues, el bisturí cortó la articulación del músculo cauterizando a la vez y dejando el mínimo rastro de sangre. Una sierra radial cortó finalmente el fémur, este hueso evidentemente duro, pero que apenas hubo una pequeña vibración para conseguir la sección de este. Con prácticamente nada de dolor, la máquina procedió a instalarle una pierna robótica. Nuestro personaje principal mira casi al borde de la risa locuaz su propia pierna libre de cuerpo, o su cuerpo libre de su propia pierna. El empeine demasiado alto, las vellosidades en los chamorros, ese pie de atleta del cual por fin se había librado. Eso se nos describe con muchísimo detalle a lo largo de todo el cuento. Primeramente el alivio, cómo se ha librado de ese gran peso que suponía cargar con una de sus dos piernas. Podemos ver, a través de los ojos de nuestro protagonista, estos detalles mórbidos. La sección donde se hizo el corte ha dejado a la vista aquella grasa de tono amarillento, el tejido muscular rosado, e incluso se nos describe como grisáceo y negruzco el tono que posee el fémur por dentro, esto es, el tuétano. Sin tiempo que perder, comienza a seccionar la pierna derecha, esa pierna que hasta hace unos minutos formaba parte de su ser, para convertirla en estos cortes de carne, jamones y demás, con el aroma de los clavos, laurel, cebollas, azafrán e hinojos inundando nuestra nariz. Nuestro protagonista se pregunta si irá realmente a comer su propia carne cocinada. Por supuesto, este es el primero de los procedimientos que se ha hecho a sí mismo. Es también la primera vez que cocinará su propia carne. ¿Será también la primera vez que la pruebe? La duda no dura mucho. Después de reflexionar un poco acerca de cómo el ser humano lleva siglos, milenios, devorando la carne de esos seres herbívoros de miradas tristes, se pone a pensar que el cerdo no es más cerdo que un ser humano. Comerse a sí mismo es la parte noble que reside aún en él. Así pues,
Después de haber comido filetes con limón, mantequilla y mostaza, el tercer día continúa, esta vez desprovisto ya de miedo, con su pierna izquierda, para comerla en una brocheta horneada con mantequilla. Ese descriptivo y salvaje cuento prosigue contándonos cómo este hombre defeca en una mezcla de placer y locura por última vez, haciendo incluso la referencia de que está defecándose a sí mismo, ya que se ha engullido. Comienza ahora a preguntarse cómo será sentir apetito una vez que haya extraído los intestinos para también consumirlos, habiendo guisado el intestino delgado con verduras y salteado los riñones e hígado. Pasando los días, siguió con el corazón y los pulmones. Todos estos órganos, evidentemente necesarios para la supervivencia, habían sido reemplazados por unos artificiales con ayuda de esta supermáquina. Por si se estaban preguntando, bueno, ¿y cómo podía seguir vivo, no? Después de quitarse el riñón, los riñones y el hígado, el corazón, estos que pues ya son vitales, ¿no? El manantial del apetito reside en los salvajes impulsos agresivos: matar y comer, machacar y masticar, tragar y absorber. Esos son las fauces salvajes. Cita del relato. Habiendo finalmente quedado con prácticamente nulo rostro, ya que se había comido un ojo y los músculos de la cara, y era lo único que le quedaba, decide saborear una cucharada de sus propios sesos. ¿Tendrán sabor ahora que no podré procesar el saborear gracias al cerebro? Con sal, pimienta y limón y una cucharada de masa gelatinosa le dio la respuesta: no. En este punto del cuento se nos presenta a un inspector y a un detective, analizando el lugar donde se llevó a cabo toda esta pesadilla. Se hubieron borrado todas las cintas que este hombre habría grabado. El inspector principal comenta al detective que no se puede mostrar a la población en general este acto radical y completamente loco. Mira, lo que está en la raíz de la existencia humana es la locura, la ciega compulsión de agresividad que yace en el corazón de todos los animales. Si la gente fuera consciente de esto, si un gran número de personas empezaran a expresar esta locura bajo consignas como liberación existencial o haz lo que te venga en gana, estamos acabados. Es el fin de la civilización humana. Daría igual qué fuerza de la ley o el orden tratara de dominar la situación. Todo acabaría fuera de control. Estas palabras son las que le dice el inspector, el investigador del cuento, y pues nos lo dice a nosotros, ¿no? Al final de este increíblemente detallado relato. Así es. Y pues justamente habiendo platicado ya de este cuento y habiendo citado de hecho varias de sus frases que son bastante llamativas, me gustaría mucho conocer tu opinión acerca de él. Bueno, este es un relato que me pareció muy fuerte, muy intenso. Creo que la forma en la que está descrito todo incluso me recuerda el cuento de Frankenstein de Mary Shelley. Uh-huh. Sobre todo porque es detallado de manera clínica, que sí me parece muy bien estructurado en la década de los 60 en Japón, que bueno, reconstruyéndose después de todo lo que había pasado, pues tras estos bombardeos que nosotros sabemos a nivel histórico que sucedieron, empezó a haber un gran pensamiento acerca de la tecnología. Es como si buscaran que la tecnología sustituyera lo que ya no tenían ellos en Japón en esos momentos. Okay. Y pensamientos como estos se volvieron una corriente general durante esa década. Okay. Me pareció muy interesante porque me habías comentado que no habías encontrado tanta información acerca de este cuento. Sí, ahorita vamos a platicar un poco de ello. Uh-huh. Y me pareció muy curioso porque estaba viendo que se generó una gran filosofía acerca de la radicalización de las máquinas. Uh-huh. Y de cómo éstas estaban buscando lo que ellos le llaman, que era sustituir el alma. Okay. Y bueno, pues ese tipo de pensamiento hablaba mucho acerca del miedo que tenían de perder la autonomía, pero uh-huh. también muchos deseaban que esa sustitución a nivel tecnológico fuera lo que fuera a ayudarles, a apoyarles para la creación incluso de un nuevo Japón. Claro. Esto se convirtió en una especie de vertiente filosófica uh-huh. durante la década de los 60 e incluso lo podemos ver reflejado en muchos animes
que vinieron un poquito después, que todavía traían esa corriente filosófica, de donde pues sabemos que vienen ideas, las primeras ideas cyberpunk. Se le ha llamado que es uno de los cuentos originarios del cyberpunk, ¿okay? Sobre todo por el final, esa parte del final del cráneo, que muerde al inspector. Sí, bueno, no lo comentamos, pero platícanos un poco para los que no lo han leído. Bueno, a grandes rasgos no les voy a quitar tanto detalle, porque este cuento es un cuento que sí hay que leerlo definitivamente. A grandes rasgos, en esta última parte vemos un cráneo hipnotizado. Vemos cómo le da un pequeño mordisco a sí, tiene la cuchara trabada en los dientes. Así es. Y el inspector le intenta quitar la cuchara y le muerde el dedo. Así es, bueno. Pues las primeras ideas del cyberpunk pues vinieron gracias a cuentos como este. De hecho, este podría ser incluso el primer cuento que ya tome un concepto más claro de lo que viene siendo el cyberpunk. Entonces, bueno, esta corriente filosófica que se inició en esta década se fue trasladando, y como te había comentado al principio, el miedo de la sustitución del alma por la automatización de Japón. Había mucho miedo en aquel entonces, todavía había mucha pobreza a raíz de esa reconstrucción de ese Japón. Sin embargo, había muchos que creían que también era una forma de conseguir su querida venganza, ¿no? Muchos citaban que esta automatización iba a lograr que Japón consiguiera una venganza. Muchas personas que perdieron pues a su familia o todo durante esta guerra, se unieron a ese tipo de corriente filosófica. Todavía era una corriente filosófica conceptual que después fusionaría a ideales como el cyberpunk, y bueno, pues ya de ahí muchas cosas se fueron sesgando y demás, pero esa es la parte más pura de la que yo quería hacer mención. ¿Por qué menciono esto? Porque me preguntaste qué me parece el cuento. El cuento me parece muy crudo, me parece muy bueno, la descripción, como te decía, que es casi clínica, me parece que está muy bien trabajada, y la verdad es que sí es un poco fuerte, sí es muy grotesco, es muy morboso. Sí tiene un saborcito picoso, realmente es de ese picante, es como si ustedes comieran chile habanero, así totalmente yo digo. Sí. Es de ese que te arde hasta la salida, porque definitivamente el cuento está potente. Eso vendría de una mente que parecería ser desequilibrada en cierta medida, Claro. Yo creo que es de una mente un tanto desequilibrada, lo cual no me extraña. Muchos autores de esa época pues quedaron desequilibrados precisamente por la reconstrucción, ¿no? Por las vivencias. De sus vivencias, y precisamente esto sucede con el mismo autor, ¿no? Claro. No, pues ya por último comentar que cuando me puse a leerlo no me esperaba que fuera tan puntual, aunque no me extraña tanto de la literatura japonesa. Sí fue una sorpresa, ¿no? Y un comentario extra que a lo mejor ustedes, quienes hayan tenido la oportunidad de ver cine ochentero, hay una película que se llama The Iron Man. Y esta película fue inspirada precisamente por este cuento. Entonces es para que nos demos cuenta, y siempre lo hemos visto en Japón en general, mencionaba, claro, que generó toda esta idea de la automatización, de la sustitución del alma a las máquinas, de utilizar los elementos como una forma de suplir cosas y ya no sentir dolor, claro, etcétera. Todo este tipo de ideas y de vertientes se quedaron en Japón, y pues lo vemos hoy en día precisamente. No crean que Japón solamente ha crecido a nivel tecnológico solamente porque quieren. Durante la época habían otras formas de crecer, sin embargo ellos fueron directamente hacia lo que consideraron que era lo más óptimo gracias a ese tipo de corrientes filosóficas. Pues hoy en día tenemos todo, ¿no? Sí, tenemos lo que es Japón los robots, hoy en día, claro. Es 100% pensar en Japón. Piensas en tecnología robótica, piensas son directamente los países de en Japón. Punta, ¿no? Así es. De tecnología. Y precisamente de los primeros científicos que empezaron a meter un poco más este tipo de ideas ya a nivel político en Japón, eran un gran fan de este cuento, de Fauces Salvajes. Que hay que comentar que la traducción correcta no es fauces, sino boca, que no es lo mismo una fauce. Según yo leía, la palabra fauce se refiere únicamente a los colmillos, a la quijada, y cuando hablan de la boca es el todo, es el paladar, la lengua, claro, todo el gusto, los dientes, incluso quizá los labios, ¿no? Incluso hay una circunstancia en la que, por ejemplo, se menciona que la boca, cuando hablaban durante la década de los 70, eso todavía es como un mito, que se dice que la boca, al decir boca salvaje o boca que mordía, o lo mencionaban en esas épocas, desde los años 50 hasta los años 80, era una forma de decir, como decir rabia, como decir enojo. Muchas veces esto refería a la rabia contenida, al enojo contenido por un japonés o por un grupo de japoneses
hacia circunstancias que vivieron después de los ataques de las bombas atómicas. Ok. Entonces esto se quedó durante unas épocas, una frase, una forma de decir, estaban enojados con el mundo o con los que permitieron este tipo de actos, ¿no? Y entonces no me extrañaría que el autor de hecho lo que está expresando, creo que es un poco más, es una forma política de decir cómo es que quería engullir al mundo, claro, y cómo es que quería dejar de sentir este dolor a raíz de lo que sufrió durante estos ataques, ¿no? Oh, muy interesante. Sí, bastante interesante. A mí me pareció muy curioso porque yo realmente lo veía como un cuento únicamente de alguien como muy desequilibrado, pero no, todo lo contrario, y era una mente muy, muy inteligente, fue una mente muy capaz, y que de hecho de manera política nos dejaba muchas cosas en ese cuento, ¿eh? Así es. ¿Y cuál fue tu percepción del cuento, Violeta? Sí, me encanta lo que comentas, ¿no? También, por ejemplo, estas comparaciones que haces muy puntuales con Frankenstein. Yo Frankenstein lo leí, híjole, en mi adolescencia hace muchísimos años ya, pero la verdad es que sí tiene esas similitudes, aunque pues en esta ocasión es al revés, ¿no? En vez de estar uniendo partes de otros humanos con una creación nueva, en esta ocasión pues es una creación muy diferente, ¿no? Sí, es la sustitución de los órganos, las extremidades, ¿no? Todo por una máquina. Así es, muy, muy interesante la comparación que hiciste. Y pues bueno, primeramente platicarles un poco acerca de cómo conocí este cuento, cómo llegó a mí. Yo lo pude leer en un blog que encontré en Facebook, que por cierto se los voy a recomendar mucho, les voy a dejar el enlace en la caja de descripción. Este se llama Lecturia, o ahora no sé si será Lectur IA, como claro, de IA, la verdad no sé, ¿no? Pero bueno, se llama Lecturia. Y pues ellos publicaron este cuento hace ya algunas semanas, quizá poco más de un mes para cuando esté saliendo el episodio. Y pues me llamó mucho la atención, ¿no? Ellos siempre ponen una pequeña premisa de qué se trata el cuento. Y pues me llamó la atención, decidí leerlo en el momento. Y déjenme platicarles que ese fue un tremendo acierto de mi parte, porque yo usualmente lo que hago es guardar los enlaces para leerlos después. A veces pues uno está ocupado y decide guardarlos, ¿no? En este caso decidí leerlo en el momento. Entonces, el día siguiente que le dije a Sheratan, ¿sabes qué? Me encantó este cuento, me encantaría que lo trajéramos al programa, incluso hacer un audiolibro de él. Le dije, tienes que leerlo, y le pasé la liga. Ahí fue cuando yo me di cuenta que había sido borrado. La gente de Lecturia puso un pequeño mensaje en el cual pues se nos indicaba que la editorial Satori hizo la petición expresa de que pues fuera retirado. Ellos dejaron el enlace a otro sitio web donde aún lo pueden leer, igual se los voy a dejar en la caja de descripción. Y esperemos que no lo bajen. Esperemos que no lo bajen, me parece que no, porque ellos creo que tienen permiso expreso de la editorial Satori para pues haberlo puesto en este blog, ¿no? Okay. Eso tengo entendido, no estoy muy segura, pero bueno, esperemos que siga ahí. Y pues a mí me encantaría poder hacer el audiolibro, pero la verdad es que no estoy muy segura si hacerlo o no, porque pues si me piden bajarlo, pues sí sería un tiempo invertido y que pues me dolería mucho, ¿no? Que me dijeran, ¿sabes qué? Lo tienes que borrar, ¿no? Además el cuento es muy fuerte también, ¿eh? ¿Quién sabe? También ya sabes que papá YouTube cómo se pone. Eso sí, pero bueno, no trae palabras explícitamente, más bien son las descripciones, es que la descripción son muy gráficas. Muy fuerte, ¿cómo no? Así es, pero hay un audiolibro aquí en YouTube, entonces por ahí puedo pensar que quizá no sea tan mala la idea de hacer nuestro audiolibro. Pero bueno, yéndonos ahora sí de lleno a tu pregunta, ¿qué me pareció este cuento? Evidentemente me impresionó profundamente, y sobre todo también tomando en cuenta el año en el que fue publicado, que es justamente 1969. Bueno, yo creía que definitivamente esto había sido una narrativa pues muy adelantada a su época, porque pues es increíblemente gráfica, incluso llega a ser mórbida, ¿no? En muchos de los detalles que nos cuenta. Sin embargo, ahora que comentas esta corriente de pensamiento, me queda un poquito más en contexto, que quizá no era tan adelantada para su época, ¿no? Siendo 1969, pues estaba todavía bastante reciente, 20 años de diferencia. Sí, no, y había mucho rencor todavía, había mucho coraje por parte del pueblo japonés. Muchos artistas expresaban su rabia de muchas maneras, ¿no? Así y fue es. cuando se llegó a la noción
de que la tecnología era la forma en la que iban a expresar más tarde los japoneses su rabia, ¿no? Sí, claro, y es lo que te digo, ¿no? Quizá eran 20 años de diferencia. Prácticamente nada. Exacto, muy muy cercano a lo que había pasado pues durante la Segunda Guerra Mundial y estos bombardeos, ¿no? Lo que fue Hiroshima y Nagasaki, que de hecho sí marcó mucho al autor de este cuento. Ahorita vamos a platicar un poco del autor. Y también estas pinceladas muy puntuales y muy evidentes que tiene de nihilismo, ¿no? Este personaje principal se hace preguntas acerca de si vale o no la pena hacer lo que piensa hacer. También nos habla mucho de esta rabia contenida, de cómo el ser humano pues no vale, ¿no? No le encuentra un verdadero valor, le encuentra quizá más valor a esos herbívoros de mirada triste, ¿no? Como los describe, que pues nosotros finalmente llevamos milenios consumiéndolos, ¿no? Todo este tipo de cuestionamientos que se hace el personaje principal pues vienen justamente de esta corriente filosófica, el nihilismo, y que evidentemente es la base de esto que mencionaste ahorita hace un momento, ¿no? Esta corriente filosófica por la que Japón también y mucha de su gente se fue, ¿no? Después de estos terribles eventos. Y fíjate que de hecho también yo tuve la oportunidad de leer un poco el análisis sobre este cuento, y yo leía precisamente que también era una forma de crítica hacia el consumo, hacia el consumismo, precisamente cuando hablamos de estas criaturas o de estos animales y ese tipo de preguntas que se hacen acerca de esta comparación entre qué diferencia hay entre comerse a un cerdo, ¿no? O a un ser humano, pues no hay ninguna. Eso está más noble, dice. Sí, claro, es un poco más noble y de alguna manera también hace referencia precisamente al consumismo. Cómo es que hemos acabado y fíjense desde cuándo, ¿no? Se está sin tener tener a la tal Greta, ¿cómo se llama esta? Greta Thunberg. Greta Thunberg, por ejemplo, sin necesidad de ella, pues este tipo de pensamientos acerca de cómo el consumo ha ido devastando. Y sobre todo Japón, siendo un lugar tan pequeño, son mucho más conscientes obviamente de lo que conlleva todo este consumismo, pues obviamente también hace referencia a ello, y este cuento ha sido tomado también como una forma de pensamiento hacia sí, es que es un cuento con muchísima profundidad, ¿no? Sí. O sea, es un cuento corto, es un cuento que evidentemente la mayoría de entrada nos vamos a ir justo por estos detalles gráficos tan explícitos. Es que se puede ver de distintas pero caras, tiene, ¿no? Exacto, tiene una profundidad increíble, ¿no? Sí, eso fue lo que a mí me gustó mucho, fíjate. Sí. En este cuento, cuando lo analizas a detalle, le quitas un poquito los colores quizás de la sangre y analizas el trasfondo, encuentras este tipo de preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento. Yo creo que no hay nadie, hasta la persona más obtusa en algún momento se ha hecho este tipo de preguntas. Así es. Quizás en otro nivel, pero todos nos lo hemos hecho en algún momento. Claro. Interrumpimos su programa favorito para mostrarles este dije. Elaborado con una piedra llamada ópalo azul u ópalo owiji, esta piedra es muy bella. Se llama así porque proviene justamente de ese lugar, owiji. Aquí lo trabajamos tanto con tumbaga como con acero inoxidable. Espero que te guste mucho. Recuerda que cualquier pieza te la podemos apartar o elaborar. Seguimos con el programa. Claro, y estos cuestionamientos, ¿no? que se hacen desde esta corriente filosófica que fue el nihilismo. Por ejemplo, si todos vamos a terminar de la misma manera, si el fin o la muerte vienen por nosotros sin importar absolutamente nada, entonces, ¿por qué tendría sentido hacer muchas de las cosas que hacemos? Pero bueno, platicando un poco acerca en sí de lo que es el nihilismo, vamos a comentar un poquito de ello. El término fue utilizado por primera vez por San Agustín de Hipona para denominar a los no creyentes, además de que ya para 1862 Turgenev utilizó este término en su novela Padres e Hijos para referirse a uno de sus protagonistas, Bázarov, quien era rebelde y tomaba la vida con escepticismo, además de mostrar desencanto de lo tradicional. Pero, pues bueno, evidentemente es el filósofo Friedrich Nietzsche, quien, basándose en la premisa de que Dios ha muerto, se tiene ahora un vacío. La realidad quedó carente de sentido. De aquí se parte para negar, para afirmar y destruir para crear. Nietzsche afirmaba: un nihilista es alguien que prefiere creer en la nada a no creer en nada.
básicamente pues esta fue la base, ¿no?, que tomaron los japoneses para crear estas otras corrientes de las que nos mencionas, obviamente también pues ya enriquecidas con este pensamiento de qué sustituiría el alma humana, ¿no? Así es, sí, de hecho pues sabemos estas perfectamente máquinas. Que ellos tienen principalmente lo que es el budismo como una forma de creencia. Sí, de religión. Que creo que solamente el 2% es cristiano, o el 1% es cristiano, muy poco. Sí. Y bueno, pues sabemos perfectamente que para ellos el alma no es un elemento que se vaya a quedar para un castigo eterno y demás, sino que es una forma de trascendencia y renacimiento una y otra vez. Uh-huh. Entonces me imagino que en algún punto pues esto junto con un pensamiento de vacío, precisamente como genera el nihilismo y la necesidad de trascender ese pensamiento, pues generan este tipo de ideas, ¿no? de hecho se encontraban en un momento histórico, claro, un vacío, no había nada, un vacío terrible, ¿no? Sí, no solamente perderlo fue el bombardeo, todo. Perder todo exactamente, sí. Ser un pueblo que en pocas palabras pues perdió una guerra, que quedan en una economía completamente quebrada, que sabemos que hay muchas cuestiones que fueron pues naciendo a raíz de ello, pero pues estaban completamente en el hoyo. Pero bueno, moviéndonos un poquito más a cosas ya no tan filosóficas, fíjate que este cuento también me recordó completamente a la tercera entrega de Películas Infames, Guinea Pig, claro. Con He Never Dies, de Masayuki Kusumi. Es una comedia gore y negra que nos habla de un hombre llamado Hideshi, un pobre diablo deprimido, al cual lo acaba de dejar su novia y que decide pues tomar su propia vida, ¿no? Él comienza abriéndose las venas para descubrir que no siente dolor. Esto pues se convierte en una franca carnicería, en la cual comienza pues cortándose completamente la muñeca, separando su mano del antebrazo, y esto sigue avanzando hasta que termina decapitándose para el final de la película, y donde nos damos cuenta que finalmente pues nos quedamos con esta cabeza parlante, ya que como pues se nos adelanta desde el título, él no puede morir. Okay. Esto me recordó de inmediato esa película. Ajá. Y fíjate que ahí sí desconozco si la película habrá sido influenciada directamente por este cuento de Komatsu Sakyo, pero para nada me sorprendería, ya que tiene muchísimas similitudes. Sí, fíjate que también tú me acabas de recordar un anime uh-huh. que es igual gore y tiene mucho de esto. Además sí, Cyberpunk, creo que sí es de finales de los 80s o de principios, okay. Pero más o menos sí, decirte que es de esos animes que hoy en día están prohibidísimos. Sí. También por la temática gore que implica, porque pues en esta vemos de todo. Sí nos habla de precisamente la relación que tiene Japón con la guerra, la tecnología y el no poder morir. Entonces está bastante intenso. Hace pues poco más de una década todavía estaba disponible en YouTube, pero pues hoy en día ya no se encuentra esta película, pero me acabas de recordar pináculo de la censura que no nos deja decir ni siquiera palabras, ¿no? No podemos, tenemos que luego escucharnos como tontos, ¿no? Ahí, sí. Sustituyendo algunas palabrejas por otras. Claro, ¿no? Otros youtubers que nos han enseñado la jerga apropiada para hablar claro. Aquí, ¿no? Como utilizar vitaminas de la calle para claro. referirse a estas sustancias ilícitas o esos ya que yo no uso, no me gusta, pero que dicen de suscribirse de la vida, claro. ¿no? Este tipo de cosas, desvivirse, que para mí ya hoy cada vez que escucho desvivirse, me acuerdo mucho de mamá que decía es que se desvive por su novia, ¿no? Que quería decir más bien que estaba muy enamorado y estaba así, ¿no? Completamente estupefacto y hacía lo que fuera por ella, ¿no? Sí. Eso de desvivirse y bueno, ahora lo utilizan para sustituir pues esta es la palabra, jerga, ¿no? Sí. Pues es que vemos que eso lo vemos en todos lados, ¿no? Sí, la censura no puedes decir ni ALB porque ya me dijiste, ¿verdad? Sí, claro, que ya me censuran, ya no puedo poner ALB. Ni siquiera siglas. Es más, lo he buscado, mira, es más, con decirte que no les puse A.L.B y aún así me mandaron a la porra. Okay. Imagínate ya cómo llegó, pues no la puedes. censura está en su pináculo, ya ¿no? no puedes. Pero así bueno, continuemos. Pero pues bueno, les digo, no sé si este cuento haya sido influenciado directamente, ¿no? Para lo que fue la tercera entrega de Guinea Pig, uh-huh. Pero pues bueno, ¿no? Aquí evidentemente lo que sí cambia mucho pues es el tono, que es una comedia, el humor que se maneja es una comedia negra en la película,
y pues que llega al absurdo que te da risa, ¿no? Claro. Durante toda la película tiene el tono de humor, pero pues bueno. Ya por último vamos a platicar un poco acerca de su autor, Sakio Komatsu. ¿Qué te parece si nos platicas un poco de él? Ok. Bueno, pues Sakio Komatsu nació el 28 de enero de 1931 en Osaka, Japón. Es uno de los escritores más conocidos y premiados de la literatura fantástica japonesa. Así es, de hecho ganó varios premios de ciencia ficción, como el de la SF Magazine de Hayakawa en 1961. Esto con el relato corto Peace on Earth. Sus novelas Japan Sinks y Sayonara Júpiter fueron adaptadas al cine y son reconocidas en Occidente. Muchas de sus obras, incluidas Japan Sinks, están fuertemente influenciadas por la tragedia de Hiroshima y Nagasaki y la Segunda Guerra Mundial. Sí, lo que platicábamos, ¿no? Hace un momento. Pues Komatsu falleció el 26 de julio de 2011 en Osaka, Japón, debido a complicaciones por neumonía a la edad de 80 años. Ya mayor, ¿no? No, sí, no murió tan joven. Sí, vivió bastante. Hay otros que bastante. mueren muy jóvenes. Así es. Pues bueno, como ya mencionamos anteriormente, Fauces Salvajes o Kyobonakuchi fue publicado por primera vez en julio de 1969 en la revista Hayakawa Mystery Magazine. Y pues no sé si tengas algo más que agregar. Pues no sé, creo que aviéntense unos buenos tacos mientras lean este cuento, sí. Francamente. Este sí es un cuento para comerse con una carnita asada y una buena salsa, porque, híjole, está bastante intenso. Y pues nada más, que disfruten este cuento, que tengan mucha precaución al leerlo, si son sensibles, si son... Sí, pues si a lo mejor ustedes no son de los que disfrutan del gore, creo que en este caso deben tener un poco de precaución, porque no solamente es lo explícito, sino la forma en la que está descrito. Es tan... científicamente correcta la forma que sí se te mete en la mente, sí. Y sí te imaginas toda la escena realmente. Sí, totalmente, sí tengan precaución, es cierto. Es un muy muy buen cuento, está escrito de una manera, creo yo, magistral, porque como mencionábamos, tiene estas diversas capas, ¿no? Estas diversas capas en las que se puede leer críticas a la sociedad, en las que se puede encontrar filosofía nihilista, etcétera, ¿no? Esta manera también en la que Japón se enfrentó justamente al vacío después de la destrucción que les supuso la caída de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y pues la Segunda Guerra Mundial. En fin, tiene muchas vertientes este cuento, sí. Está increíblemente bien escrito, pero de entrada sí es muy explícito, es un cuento brutal realmente. Sí, de hecho este cuento sufrió mucha censura en su tiempo, también sufrió una gran crítica seguro. En su tiempo. Entonces sí, consúmanlo con precauciones, como les digo, imagínense, es como comerse un chile habanero, entonces está picoso, sí. No es para cualquiera. Y pues que compartan, que dejen su like, que pues inviten a sus amigos a que vean nuestro canal para que crezcamos más y nos dejen sus opiniones. Así es. Pues por mi parte también sería todo. Les agradecemos mucho que nos acompañen otro jueves. Recuerden que hay episodio nuevo de Zona de Quimeras Regular, en donde hablamos de películas, series, libros, como ahora, música, lo que sea que nos agrade. Se estrenan los días jueves a las 6 de la tarde. Hay audiolibros todos los martes a las 2 de la tarde. Y hay extra Zona de Quimeras los domingos, a veces no siempre. Y no tiene horario. Entonces, pues bueno, para que nos sigan. Igualmente los shorts de Aquí el Caballero, que son todo un éxito, le gustan mucho a la gente y a mí también. A lo largo de la semana con referentes al tema del que hayamos platicado. Entonces, pues bueno, nos vemos a la próxima. Los amamos. Saludos. Bye.